Tus diálogos con la inteligencia artificial. Usando ChatGPT para conversar. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Los teólogos pentecostales dividen los dones del Espíritu Santo en 3 grupos. ¿Es correcta esa manera de clasificarlos? Sí, es común que los teólogos pentecostales clasifiquen los dones del Espíritu Santo en 3 grupos. Esta clasificación se basa en la enseñanza bíblica y en la experiencia de la comunidad pentecostal. Los 3 grupos principales de dones son, los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración o comunicación. Dones de revelación. Estos dones permiten la revelación o el conocimiento sobrenatural. Incluyen: Primero, palabra de sabiduría. Es la capacidad de recibir y transmitir mensajes sabios y orientación divina en situaciones específicas. Segundo, palabra de conocimiento. Consiste en recibir información o conocimiento sobrenatural sobre personas, situaciones o eventos sin tener una base natural para ello. Tercero, discernimiento de espíritus. Es la capacidad de discernir entre los espíritus buenos y malos, identificando las influencias espirituales en una situación o persona. Dones de poder. Estos dones capacitan a los creyentes para realizar obras poderosas en el nombre de Jesús. Incluyen: primero, fe. Es una fe sobrenatural que va más allá de la fe común. Permite a una persona creer y recibir milagros y manifestaciones divinas. Segundo, sanidades. La capacidad de ser instrumento de Dios para sanar enfermedades y dolencias físicas en otros. Tercero, milagros. La capacidad de realizar señales y maravillas sobrenaturales, como la multiplicación de alimentos, la resurrección de los muertos o la provisión divina. Dones de inspiración o comunicación. Estos dones se relacionan con la comunicación de mensajes divinos. Incluyen: primero, profecía. Es la capacidad de recibir y transmitir mensajes de Dios, a menudo relacionados con la edificación, exhortación y consuelo de los creyentes. Segundo, lenguas. La capacidad de hablar en lenguas desconocidas, tanto en oración privada como en congregaciones, con la necesidad de interpretación. Tercero, interpretación de lenguas. La capacidad de interpretar y dar significado a los mensajes en lenguas desconocidas. Es importante tener en cuenta que esta clasificación puede variar ligeramente según las enseñanzas y las tradiciones específicas dentro del movimiento pentecostal. Hablemos de los 3 primeros. Los de revelación. ¿Podría darme un ejemplo de cada uno de ellos? Claro. Aquí tienes ejemplos de cada uno de los dones de revelación dentro del contexto pentecostal. Palabra de sabiduría. Imagina que en una congregación pentecostal hay un problema financiero importante. Durante un tiempo de oración, alguien que posee el don de palabra de sabiduría podría recibir un mensaje específico de Dios sobre cómo resolver esa situación. Podría transmitir una orientación divina sobre cómo administrar los recursos de manera sabia, implementar cambios en el enfoque financiero o recibir una estrategia específica para superar las dificultades. Palabra de conocimiento. En una reunión de oración, una persona que tiene el don de palabra de conocimiento podría recibir información sobrenatural sobre una situación o una persona en particular sin tener un conocimiento natural previo. Por ejemplo, podrían compartir detalles precisos sobre el pasado o el presente de alguien en la congregación, ofreciendo palabras de aliento y confirmación divina. Palabra de conocimiento. En una reunión de oración, una persona que tiene el don de palabra de conocimiento podría recibir información sobrenatural sobre una situación o una persona en particular sin tener un conocimiento natural previo. Por ejemplo, podrían compartir detalles precisos sobre el pasado o el presente de alguien en la congregación, ofreciendo palabras de aliento y confirmación divina. Discernimiento de espíritus. Supongamos que en un servicio de adoración, hay un visitante que parece ser amigable y cordial, pero alguien con el don de discernimiento de espíritus puede percibir una influencia espiritual negativa en esa persona. Podrían identificar que hay un espíritu de engaño o falsedad detrás de la apariencia externa, y esto les permitiría advertir a los líderes o a la congregación sobre el peligro potencial y tomar las precauciones necesarias. Estos son solo ejemplos ilustrativos para comprender cómo podrían manifestarse los dones de revelación en la práctica. Es importante recordar que los dones del Espíritu Santo operan de manera diversa y pueden manifestarse de diferentes formas en diferentes personas y situaciones. ¿Por qué llamarlo don de conocimiento? ¿No sería más exacto llamarlo, como lo hacen algunas versiones de la Biblia, como palabra de ciencia? Es cierto que en algunas versiones de la Biblia,
como la Reina Valera 1960, se utiliza el término palabra de ciencia en lugar de palabra de conocimiento para describir uno de los dones de revelación. Esta variación en la traducción puede generar cierta confusión en la terminología. La razón por la cual se utiliza el término palabra de conocimiento en lugar de palabra de ciencia en muchas enseñanzas pentecostales es que se busca capturar el concepto de un conocimiento sobrenatural o divino que va más allá de la ciencia humana. Este don implica recibir información específica, detalles o conocimientos sobre personas, situaciones o eventos sin tener un fundamento natural para ello. El término ciencia se asocia más comúnmente con el conocimiento y la comprensión adquiridos a través de la investigación científica y el estudio sistemático. Por lo tanto, algunos teólogos y líderes pentecostales optan por utilizar palabra de conocimiento para resaltar que se trata de un conocimiento espiritual divino otorgado por el Espíritu Santo, más allá de lo que la ciencia humana puede alcanzar. En última instancia, la elección entre palabra de conocimiento y palabra de ciencia puede depender de la traducción de la Biblia utilizada y de las preferencias terminológicas de diferentes comunidades y teólogos. Ambos términos apuntan a la misma idea de un conocimiento sobrenatural impartido por el Espíritu Santo. En última instancia, la elección entre palabra de conocimiento y palabra de ciencia puede depender de la traducción de la Biblia utilizada y de las preferencias terminológicas de diferentes comunidades y teólogos. Ambos términos apuntan a la misma idea de un conocimiento sobrenatural impartido por el Espíritu Santo. Gracias. En la próxima hablaremos de los otros dones. Ha sido especial este tipo de respuesta. De nada. Me alegra que hayas encontrado útil la respuesta. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Cuando estés listo para hablar sobre los otros dones o cualquier otro tema, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ti. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.